Les cuento el principio de superposición con un ejemplo relativamente simple, ya más o menos resuelto, lo van a entender fácil, es para que el video no sea tan largo aquí. El circuito es este, 60 volt y una fuente VA, otra fuente VB de 45 volt, tres resistencias de 100 ohm, R1, R2 y R3 también de 100 ohm. Y lo que tengo es, resolverlo por el principio de superposición significa resolver tantos circuitos como fuentes. En cada circuito hay una sola fuente y las que no están considerándose como fuentes hay que pasivarlas. Se dice pasivar fuentes. Una fuente de tensión se pasiva cortocircuitándola. Entonces yo tenía una fuente así y acá había cosas. Cuando la pasive, tengo que reemplazar esto por un cable. O sea, es obligar a que B es igual a 0. Pero ojo, si lo que había era una fuente de corriente en ese lugar, hay que tener cuidado porque pasivarla significa obligar a que I sea igual a 0. Y para ello tengo que dejarla desconectada. Entonces, una fuente de tensión se convierte en un cable, una fuente de corriente se convierte en un circuito desconectado, un circuito abierto. Pasivar la fuente entonces significa cosas distintas para fuentes de tensión y fuentes de corriente. Veamos entonces acá. Me quedo con BA y pasivo BB. Acá la puse igual a 0 a propósito. Y entonces tengo un circuito acá muy sencillo, por eso lo planteé así, porque no me quiero concentrar en la resolución. Ese circuito lo podría resolver si quisiera por mallas, aunque es una pena porque este ya lo podría resolver de una por mallas. Acá lo puedo resolver, por ejemplo, por reducción y retorno. Digo, estas dos están en paralelo, 100 en paralelo con 100 es 50, 100 más 50 es 150, así que I1A es 60 sobre 150 y me da 0,4 amperes. I2A e I3A son I2 e I3 de este caso y son iguales porque las resistencias son iguales en esta situación, pero van a seguir la lógica. Ahora, resuelta la situación A, dejo anotado la I1 del caso A, la I2 del caso A, la I3 del caso A. Lo que es muy importante es prestar atención a los sentidos de la corriente. Es un punto donde uno se suele confundir con mucha frecuencia. El caso B, entonces será, fíjense que tengo, BA es igual a 0 ahora, es un cable, y BB son 45 volts, que es la única que está. Entonces ahora supongo las corrientes como si lo estuviera haciendo por reducción y retorno, en el sentido que me parece más natural, pero tengo que tener cuidado cuando las una con las otras. Fíjense acá, I3B va a ir para allá y va a ser 45 sobre 150, porque las resistencias justo coinciden, y eso me da 45 sobre 150 me da, estaba mal anotado acá, no, es esta, 0,3. 45 sobre 150 es 0,3. Y como las otras resistencias son iguales, me da que son 0,15 cada una. Ahora viene la cuestión a prestar atención. Uno de los puntos que puede llevar a confusión. Tengo que sumar, pero fíjense que I1A está para allá e I1B está para acá. En el medio, I2A está para abajo e I2B está para abajo. Y hacia acá, I3A está para allá e I3B está para allá, tal como yo la supuse. Entonces voy a tener que seguir esa lógica al anotarlo. ¿Y cuál resto de cuál? Esa elección. Voy a tomar un criterio para que aparezcan los casos posibles. Por ejemplo, cuando decido efectivamente cuánto vale I1, yo debería hacer I1A menos I1B. Y como elegí I1A positivo, quiere decir que estoy suponiendo que I1 total va para allá. I1 total va a ser I1A, que es 0,4, menos I1B, que es 0,15. Y eso me da 0,25. Entonces, en el resultado final, acá tengo la fuente de 60 volts, BB, y acá tengo la R1, y tengo hacia allá 0,25 amperes. 0,25 amperes. En la R del medio, la R2, lo que voy a tener es I2A e I2B, y en este caso les tengo que sumar, porque elegí direcciones de tal manera. Entonces, 0,2 más 0,15 hacia acá me da 0,35 amperes, la I2 total. Esta es la I1 total, entonces I2 es igual a I2A más I2B. ¿Por qué? Por los signos que elegí. Y eso me da entonces 0,35 amperes. Y 3, fíjense que si lo hago ciegamente, sin saber todavía, hago I3A menos I3B, y eso significa I3A es 0,2 amperes e I3B
es 0,3. Entonces me da menos 0,1 ampere. ¿Y qué pasa acá? Pasa que si yo elegí que I3 fuera I3A menos I3B, estoy suponiendo que la I3 va a ir para allá, total. Si el resultado me da negativo, quiere decir que esa suposición es la que no es correcta. R3 va así y acá tengo una I3 que es de 0,1 ampere. Es un procedimiento útil, hay que practicarlo un poco porque tiene estas cuestiones de riesgo de equivocarse con los signos y demás. Lo que suele convenir es después chequear. ¿Qué me refiero? Primero, estas dos corrientes que están convergiendo acá tendrían que dar esto, así que 0,1 más 0,25 me da 0,35, eso es razonable. Y después chequear las tensiones. Esa corriente por R1 me daría una caída, esto era 100, así que me da una caída de 25 volts, si no me equivoco, ¿no? 0,25, a ver si, punto 25 por 100 me da 25 volts y 60 menos 25, estamos hablando de que es entre acá y acá caen 35 volts. Fíjense que el más y el menos serían donde estaría poniendo el terminal negativo, positivo y negativo de un multímetro. Esa sería la V1. ¿Y la V2 cuánto sería? Es esta corriente por 100, que son 35. Acá dije, perdón, es que acá eran 25, disculpen. Y acá hay 35. Porque resté 60 menos eso, pero además sería esta corriente por eso y coincide. Y acá debería ser 10. 0,1 por 100, entre acá y acá hay una caída de 10. Bueno, es un chequeo. Dado que hay tanto peligro de confusión de signos, recomiendo hacer un chequeo de que se estén cumpliendo las leyes de Kirchhoff en el resultado final. Pero veamos alguna cosita más acá, como para tener cuidado en lo que puede suceder. Lo que voy a hacer ahora es resolverlo por mallas. Voy a borrar esto. Y entonces me queda, porque también están los riesgos de equivocaciones. Si lo resuelvo por mallas, hago el planteo de mallas de este circuito de acá. Mi criterio era usar siempre sentido horario. Esta es I1 y esta es I2. Ojo que I1 en este caso coincide con la resistencia 1, pero por ejemplo I2 no es la de la resistencia 2, hay que tener en cuenta eso. Entonces, sí, es muy posible que alguien se confunda anotando eso, como van a ver enseguida por ahí. Entonces yo voy acá y digo, I1 es la corriente de la malla 1, entonces analizo la malla 1. La malla 1 tiene esta tensión, esta fuente de tensión va en el sentido positivo. En el sentido de tender a generar corriente en esa dirección, es positiva. Y acá va sumadas todas las resistencias de la malla 1, 100 más 100, o sea que es 200 por I1, menos las resistencias limítrofes entre 1 y 2, 100 por I2, y se acabó, no hay más mallas. Ahora me voy a la malla 2. La malla 2, ojo que tiene 45 volts, que está en contra de la corriente I2, obligatoriamente en sentido horario, así que esto es menos 45 volts, y es igual a menos 100, la limítrofe por I1, más, y ahora va la suma de las que están en la malla 2, que en este caso también es 200 por I2. Hecho eso, resuelvo el sistema de ecuaciones. Para resolverlo, fíjense que acá podría haber un procedimiento sencillo, que era el de, dado los números que elegí acá, si quiero cancelar I1, duplico esta. Entonces voy a hacer 60, 200 I1, menos 100 I2, y lo que hago acá es, al duplicar me queda menos 90 igual a menos 200 I1, más 400 I2, y entonces si sumo estas dos ecuaciones del sistema, o sea, acá hice por 2 y la sumé, al sumarla se me cancela, entonces me queda menos 30 es igual a 300 por I2. Y entonces de acá resuelvo I2. Y resulta que I2 me da 0,1. Y acá viene un lío. Si yo le hubiera puesto un 2 latino, un 2 no romano, uno normal, hubiera dicho, pero ¿cómo acá me da 0,1 y acá me da 0,35? Se entiende que esta I2 es otra. Es la I2 que estaría, y de hecho es menos, perdón, era menos 30 sobre 300. Esta es menos 0,1
La I2 sería la que está circulando por R3 y el sentido contrario. O sea, si resuelvo esto también con I1 haciendo el otro cambio, me va a dar que I1 es, lo tengo por ahí, pero igual me coincidía, es 0,25. No resolví ahora el sistema de ecuaciones. Quiero chequearlo acá, sí, 0,25. Es para acelerar el proceso, para resolver el sistema de ecuaciones. Lo importante es que una vez que resolví el sistema de ecuaciones, tengo I1 igual a 0,25 y tengo I2 igual a menos 0,1 y ahora tengo que hallar cuáles son las verdaderas corrientes, las que pasan efectivamente, la I1 latina, por ejemplo. Entonces yo tengo acá que I1 va así y acá tengo que acá va I1 así y va I2 así. Y acá tengo que sobre esta va I2 así. Y acá estaría la fuente. Lo que me solucionó el sistema de ecuaciones es esta combinación. Me hizo una única corriente acá y me la superpuso en la parte limítrofe con otra. Entonces yo digo, ¿cuánto vale efectivamente la I de la resistencia 1? Y vale solamente I1, y es 0,25. ¿Cuánto vale la I de la resistencia 2 físicamente, la R2, que es la de acá? Vale I1 menos I2 en el sentido de I1 siempre y cuando I1 fuera mayor. Fíjense que acá tengo que restar, pero resto esta, o sea, es 0,25 menos 0,1 amper. Hay mucho riesgo de equivocarse, por eso digo, sugiero revisar después que esté el resultado. Cuando uno tiene cancha no va a pasar, pero es peligroso. Y la I3, ojo, la I3 en principio yo diría es igual a la I2, pero como es negativa, yo sé que la verdadera I3 va a ir para allá, la que quiero dibujar, y anotaré acá 0,1 amper. O sea, digo que es menos I2. No puedo darme cuenta hasta no resolverlo, así que podría quedar expresada I3 igual a I2. Pero cuando me dé negativo sé que en realidad tendría que ir para el otro lado. Bueno, son como las advertencias. En el caso de una fuente de corriente, hay algún lío, un cuidado a tener que lo analizo después de analizar o de discutir con ustedes equivalente de Thevenin y equivalente de Norton en videos aparte.